¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Es una pregunta con la que crecí escuchándolo de parte de mi padre. Él siempre se acercaba conmigo y me decía: hija, ¿cuál es tu propósito en la vida? Mi respuesta siempre era la misma y le decía: ser feliz. ¿Pero qué era ser feliz en realidad? A mi corta edad puedo decir que era feliz, pues tenía todo lo que necesitaba, tenía a mis padres, era hija única, tenía todas las atenciones, las cosas que yo quería, pues también tenía todos los regaños, porque en realidad no había nadie más a quien regañar, solamente a mí. Pero en realidad era feliz. Y esa fue la manera en que yo crecí en casa, sabiendo que estaba con mi familia y que podía ser feliz de alguna manera. Por lo cual era muy sencillo contestar esa pregunta y vivirlo de ese modo. Pero conforme fue pasando el tiempo, entonces la respuesta seguía siendo la misma, pero en mi mente entonces me preguntaba: ¿en realidad soy feliz? Y entonces, si regresamos a esta pregunta y profundizamos un poco en qué es ser feliz, qué significa ser feliz, entonces es cuando vienen respuestas y vienen análisis dentro de mí y comienzo a pensar qué es lo que me hace feliz en la vida. Y ahora yo les pregunto: ¿cuál es su propósito en la vida? ¿Saben? En realidad, ¿se han preguntado en algún momento qué me mueve? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es mi causa? ¿Por qué estoy aquí? Estos tres personajes han tenido algo importante. Y vamos a mencionar uno por uno para que podamos averiguar quiénes son. Muy seguramente los conoce la mayoría de ustedes. La primera fotografía es de Susan B. Anthony, que fue una mujer que a su corta edad de 17 años recopiló firmas para poder luchar por los derechos de las mujeres en los Estados Unidos para votar. Y lo logró. Ella hizo que los derechos de las mujeres fueran igualitarios y que fueran los mismos que los hombres para poder votar. Tenemos a Jesucristo, que es el fundador del cristianismo, que sabemos que Él, en donde vivió, en donde estuvo presente, hizo milagros, enseñó con el ejemplo, dio servicio, dio amor y también dejó ese legado. Y tenemos por último a Charles Chaplin, que como muchos de ustedes saben, fue uno de los personajes más reconocidos a nivel mundial, que hasta este momento se habla de él. Él fue escritor, fue director, fue humorista y recibió el premio precisamente por ser el mejor humorista de los tiempos en ese momento de su vida. Entonces mi pregunta para ustedes es: ¿qué tienen en común estas tres personas? Que hasta este momento, después de años y años y años, se sigue hablando de ellos. Y muy seguramente se seguirá hablando de ellos. Lo que tienen en común es que todos y cada uno de ellos vivió con un propósito. Y muy seguramente fueron felices, aunque no dudo que hubieran tenido desafíos en su vida, por supuesto, que tuvieron pruebas, que tuvieron diversas situaciones que los hicieron caer, pero no por eso los dejaron en el suelo. Lo que hizo la diferencia entonces, ¿qué fue? Yo pienso que su actitud. Creo que la actitud que cada uno de ellos tuvo fue de levantarse y probablemente hacerse más fuerte.
se escucha que de alguna manera nosotros como seres humanos necesitamos basarnos en nuestros valores y principios para poder saber qué es lo que queremos hacer. Estas personas tuvieron valores y principios y en base a eso fue que ellos eligieron el sentido de su vida. Entonces, vamos a analizar un poquito lo que es y lo que significa cada una de estas palabras. Vamos a ver lo que significa la palabra principios. Entonces, los principios son reglas y normas consideradas como deseables que orientan las acciones de un ser humano. Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, los principios éticos, los principios económicos, principios de verdad y justicia. Entonces, muchos de nosotros tenemos estos principios que nos fueron enseñados probablemente desde nuestra niñez. Y ahora vamos a pasar a la palabra valores. Los valores son alimentadores de nuestra conducta, son atributos aprendidos que modifican nuestro comportamiento y que definen nuestra personalidad. Por ejemplo, la honestidad, la integridad y el respeto, entre muchos otros. Mi pregunta para ustedes es, el día de hoy, ¿cuáles son esos principios y esos valores que rigen su vida? ¿Qué es lo que los mueve? No tenemos que ser héroes o personajes importantes como Jesucristo, como Charles Chaplin o como Susan Anthony, para entonces decir, bueno, pues es que ellos eran muy conocidos e impactaron a la gente. Tenemos muchas personas en nuestro contexto. Ahora con las redes sociales sabemos que hay infinidad de gente que nos ve, que nos mira en las redes sociales, que no solamente allí, sino la gente con la que convivimos, la gente con la que vivimos en nuestra propia casa, con la que estamos en sociedad, ellos nos ven. Entonces, ¿cuál es la influencia que nosotros estamos ejerciendo en estas personas? Y cuando hablo de influencia, básicamente es para decir, estoy encontrando el sentido de por qué estoy aquí hoy, por qué en esta época, por qué no hace 10,000 años nací. ¿Qué es lo que me hace estar hoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es lo que quiero dejar para las generaciones futuras? Finalmente, el legado que dejemos será por el que seremos recordados. Hace algún tiempo, en algún taller que tomé, tuve la oportunidad de vivir un ejercicio que me hizo reflexionar. Y este ejercicio consistía en cerrar los ojos e imaginarme que estaba en un espacio, en un salón, y que podía ver a mi gente, a mis hijas, a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermana, a mis amigos, a la gente con la que he convivido durante toda mi vida. Y una vez que me imaginaba a estas personas, entonces la persona que nos estaba haciendo el ejercicio nos dijo, imaginen que estas personas están en este cuarto y que al fondo hay un ataúd. Y entonces esas personas van y se acercan a ese ataúd y tú misma vas y te acercas. Solo para darte cuenta que la persona que está en ese ataúd eres tú mismo. Y entonces tienes la oportunidad de elegir a una persona del salón, la persona con la que tuviste probablemente más contacto, con la que tenías tal vez esa relación tan estrecha que te permitía saber que esa persona te conocía. Y la pregunta era,
¿qué diría esa persona de mí si le pidieran que hablara ante las demás personas? ¿Cuál es el legado que yo estaría dejando si yo muriera? ¿Por qué sería recordada? Y esta es la reflexión que yo quisiera compartir con ustedes. Quisiera que pudiéramos entender que todos tenemos una fecha de caducidad, pero no la sabemos. Que el día de vivir es hoy. Y que este es el momento en el que nosotros deberemos de encontrar cuál es mi propósito en la vida. Por lo que ahora quisiera hablar un poco acerca de cómo podemos encontrarlo. Muy bien, estoy aquí, ya entendí que estoy en este mundo y que debo de tener un propósito, pero ahora ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo encuentro? Y esa es la misma pregunta que yo me hice durante mucho tiempo. Hubo momentos en mi vida en que me sentí completamente perdida, que me sentí que no encontraba mi rumbo, que sentía que sobrevivía más que vivir, porque no sabía si iba o venía, sabía que tenía responsabilidades y que tenía que mantener mi casa, ser una buena mamá, estar al servicio de las personas que probablemente mi papá me necesitaba para hacer esto o esta cosa, pero solo vivía, y vivía el día a día. Entonces, después de mucho tiempo, y no me da pena decirlo, hasta hace probablemente 2 años, no sabía cuál era mi propósito. Pero después de analizar y ver y tomar cursos, preguntar a Dios en infinitas ocasiones y tal vez sentarme a platicar conmigo misma y decir, ¿para qué estás aquí? Esta fue la pregunta que cambió todo, que cambió exactamente lo que yo estaba buscando, cambió mi respuesta. Y de alguna manera me hice la pregunta, ¿cuál es tu pasión, Evelyn? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué te gusta? ¿Cómo podemos encontrar esa pasión? Entonces, encontré que podemos encontrarla en 3 preguntas. La primera, piensa en 3 cosas que cuando las estás haciendo te hacen olvidarte del mundo, te hacen olvidarte de tus problemas, te hacen olvidarte de todo lo demás, solamente estás ahí, pensando en eso que te gusta. ¿Cuáles son tus talentos? Todos tenemos uno. Muy probablemente cambien, a veces no estamos tan seguros, ¿de verdad tengo un talento? Pero sí, todos lo tenemos. Entonces, pensar en cuáles son mis talentos me apoyó saber para qué soy buena. ¿Qué te gusta hacer? Esa es otra pregunta clave para poder encontrar cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra causa, qué es lo que nos mueve. Y estoy tan agradecida de haber podido encontrar este propósito y de poder haber visto en mí misma, poder haber conocido en mi interior, darme ese tiempo de poder ver en mi interior qué es lo que yo quería, qué es lo que disfrutaba hacer, y ahora lo sé. Y estoy sumamente agradecida por eso. Ahora lo que yo quiero hacer es dejar un pequeño granito de arena en este mundo. Y hay un libro que especialmente llama mi atención y que ha impactado mi vida en muchas maneras. Y es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Quien no ha tenido la oportunidad de conocerle, les puedo decir que fue una persona, un psicólogo, terapeuta, que vivió en el Holocausto y que pasó por cosas
inimaginables, un dolor grande de haber perdido a su familia, de haber sido separado de los suyos, de que le quitaron su casa, sus bienes, todo lo que él poseía cambió de la noche a la mañana. Pero justamente es esta cuota la que lo caracteriza, una de las cuotas que lo caracterizan. Y entonces él dijo, en algún momento que fue entrevistado, porque fue sobreviviente de este holocausto, él dijo: me podrán quitar mi familia, me podrán quitar mis bienes, me podrán quitar el alimento de mi boca, podrán azotarme con golpes, pero lo que no me van a poder quitar nunca es mi poder de decisión, mis pensamientos, lo que yo elija hacer con mi vida. Eso nadie me lo va a poder quitar. Y eso me quedó muy grabado, porque efectivamente la vida en muchas ocasiones nos pone pruebas y dificultades, maneras de pasar por las pruebas que a veces no nos apoyan. Sin embargo, lo que nunca vamos a poder perder es nuestro poder de decisión. Y los quiero dejar con una pregunta. Mi pregunta para ustedes es: ¿qué pasaría si en este mundo los 7.53 billones de habitantes que vivimos en el planeta Tierra viviéramos con un propósito? ¿Se imaginan? Gracias.